¿Cuántos creen que la palabra de Dios es verdad? Vamos a hacer nuestra declaración para que podamos recibir una exhortación esta mañana, que es como una introducción para lo que es la nueva serie que vamos a ver en este mes de febrero. Se llama Riquezas de Gracia. ¿Alguien aquí está listo para las riquezas de la gracia de Dios? Diga conmigo: mi Padre es bueno, su palabra es viva y eficaz, trabaja y da fruto en mi corazón. Y el Espíritu de Dios empezó la obra en mí y la perfeccionará hasta el día que vuelva Jesucristo. ¿Alguien espera a Jesucristo? Tome su lugar, por favor. Riquezas de gracia. Si hay una palabra con la que tienes que relacionar la gracia de Dios, es con abundancia, es con riquezas. Por lo tanto, lo que vamos a estudiar, lo que vamos a verificar, comprobar por la palabra de Dios en este tiempo, son todos esos recursos que ya están disponibles de Dios para que vivamos como más que vencedores. Dile a tu vecino: no tienes que vivir en fracaso, no tienes que vivir en debilidad, no tienes que vivir en pobreza, en necesidad, en cualquier área de tu vida. La gracia tiene riqueza. Amén. La gracia tiene los recursos disponibles para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Gracias a que estamos unidos a Cristo, tenemos disponible la herencia espiritual. ¿Ok? Así que vamos a 1 Corintios capítulo 1 versículo 4. Si hay una iglesia que refleja una vida de bendición, es la iglesia de Éfeso. ¿Alguien recuerda cuáles son los 3 libros que vamos a estudiar este año? Juan, Efesios, Jeremías. ¿Ya están estudiando esos libros? Estoy extrayendo ahí de Juan y de Efesios y quiero ir luego a Jeremías. Primero los Corintios, pero si hay una iglesia que tenía posibilidades, que tenía recursos espirituales, era la iglesia de Corinto. ¿Okay? Por eso tienen las cartas más grandes, más amplias y más relevantes en el Nuevo Testamento: la iglesia de Corinto y la iglesia de Éfeso. Quedaban las dos en la misma península griega. Primero los Corintios 1, 4 al 7. De hecho, una de ellas, ¿sabe que estas dos iglesias eran un puente entre Asia y Europa? Corinto, Éfeso eran las iglesias más relevantes. Una quedaba en el puerto de Asia y la otra quedaba en el puerto griego. Y ahí era un canal continuo de transmisión de la palabra y el poder de Dios. Esas dos iglesias son importantes para estudiar. Dice el versículo 4, gracias. ¿Alguien aquí está agradecido con Dios? Entonces dígalo conmigo: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Por qué damos gracias? Por la gracia de Dios que os fue. ¿Alguien aquí ya tiene la gracia de Dios? No es que será dada, no es que la tendrás después, es que ya te fue dada la gracia del Señor. Y cuando uno entiende que tiene la gracia de Dios, entonces el resultado de tener la gracia de Dios es vivir en gratitud. Personas que entienden gracia son personas que viven agradecidas con Dios. Ahora, las personas agradecidas no es que no tienen problemas. Las personas agradecidas no es que no tienen necesidades. Las personas agradecidas no es que no se le presentan obstáculos, sino que las personas agradecidas están enfocadas en la gracia del Señor. Y este año es importante porque necesitamos poner nuestro pensamiento, nuestra atención en la gracia del Señor. El versículo 5 nos va primeramente a calificar y a cuantificar también lo que es la gracia del Señor. Porque si ya habían recibido la gracia, entonces Pablo dijo: porque en todas las cosas. ¿Qué demuestra que tienes la gracia de Dios? Que en todas las cosas serás enriquecido en Cristo Jesús. Yo pensé que usted se iba a emocionar con esto. Porque yo no sé cuando uno quiere al médico como triste porque tiene un dolor, pero el médico le dice: tranquilo, usted se va a recuperar. Y entonces uno sonríe. Pero algunos aquí parece que
Están oyendo un diagnóstico extraño, diferente, pero yo le estoy dando el diagnóstico del cielo. Yo soy médico especialista en la vida del alma y en la vida del espíritu. Y hoy te estoy diciendo, no importa cuál sea tu problema, tu dificultad, tu necesidad, la gracia te ha sido dada y la gracia tiene riquezas en todas las áreas de tu vida. ¿En cuántas cosas la gracia de Dios suple? Todas las cosas. Así que no podemos ser creyentes materialistas pensando que venimos a Dios solo para que nos supla necesidades materiales, porque la gracia de Dios suple en todas las cosas. O sea que si estás pasando dificultades de familia, estás pasando luchas y dificultades de matrimonio, debes entender que hay gracia de Dios para que tú seas enriquecido y tengas una familia bendecida. Si estás pasando tristeza, dolor, angustia, preocupación, la gracia de Dios tiene recursos, tiene riquezas para que te pongas lleno de ánimo, de energía, de fuerza, de entusiasmo, de expectativa, para que tengas alegría en la vida y puedas avanzar. Es que la gracia es la respuesta para el deprimido. La gracia es la respuesta para el enfermo. La gracia es respuesta para el necesitado. Pero la gracia es respuesta para el débil y aquel que dice no puedo, lucho con esto pero no veo el resultado. Hay riquezas de gracia para que tú puedas lograr todas las cosas. En todas las cosas. ¿En cuántas cosas quiere Dios que estemos enriquecidos? Incluso en nuestra salud. Sí, claro. Que viene el coronavirus, que venga. Tenemos las riquezas de gracia. La gracia es más inteligente que los chinos. Pero vamos a especificar 4 cosas importantes con las que los quiero exhortar esta mañana para que se vaya animando y no se pierda ningún domingo de aquí en adelante. De aquí solo le voy a poner un periodo en el que quiero que se esfuerce. De aquí hasta que Cristo venga. ¿Listo? De ahí para adelante ya se verá lo que hace. Pero hay cosas aquí específicas en las que Pablo menciona, de hecho hay otro texto que vamos a estudiar después, en las cuales aquí hay 4 aspectos claves en las que son fundamentos de riqueza de un cristiano. Número 1, dice, fueron enriquecidos en toda palabra. ¿Enriquecidos en qué? En toda palabra. Mire qué extraordinario, porque riquezas de la gracia de Dios, es decir, Dios es tan bueno, Dios es tan maravilloso, que proveyó recursos de palabra. A ver si puedo en cortos minutos ayudarlo a entender el significado y el valor de esto. ¿Por qué? Porque la palabra, dice Hebreos capítulo 11 versículo 3, fue aquella por la cual se constituyó el universo. Y que ese mismo universo que fue constituido, los que estuvieron en cumbre saben lo que significa esa palabra constituir, ese término griego que lo estudiamos, ¿cierto? Que es enmarcar, que es ordenar, que es darle un diseño, darle un propósito. Y la palabra de Dios le dio orden, le dio diseño, le dio sentido y le dio propósito a todas las cosas de nuestra vida. Amén. Así que dice, y esa misma palabra por la cual lo que hoy ves fue hecho de lo que no se veía. Y tú dices, es que no estoy viendo resultados. Tranquilo, la gracia de Dios tiene palabra para que lo que no ves lo puedas ver. Por lo tanto, el creyente tiene que estar enriquecido. Es decir, la palabra no puede ser escasa en la vida de un cristiano. La palabra tiene que morar abundantemente. Porque escúcheme, Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo, ¿la palabra de quién? ¿La de Cristo o la de Uribe? ¿O la de Santos? ¿O la de Duque? ¿O la de Maduro? ¿O la palabra de Stephen Hawking? ¿La palabra de quién? Porque le prestamos demasiado atención a las palabras de los hombres. Nos llenamos y metemos en la cabeza cantidad de palabras de la gente. La palabra del hombre solo produce temor, dudas, pero la palabra de Cristo te hace fuerte. La palabra de Cristo te exhorta. Mire qué dice la Biblia, que la palabra de Cristo mora en abundancia, exhortándoos
O sea, ¿qué hace la palabra cuando está usted meditando en ella, hablando la palabra de continuo? ¿Le da qué? Fuerzas. Exhortar significa darle aliento y ánimos. Ex de sacar, de traer, y ortos de rectitud. O sea, exhortar significa que la palabra de Dios lo mantiene recto. Porque usted va en el camino y hay circunstancias que le dicen devuélvase. Hay circunstancias que le dicen coja para otro lado, cambia de lugar. Pero la palabra de Dios dice mantente derecho, porque la promesa es fiel. Porque aquel que está contigo cumplirá su palabra y tú verás la bendición. Entonces la palabra te da fuerzas para seguir firme hacia adelante. El problema de los cristianos es que todo el tiempo están torciendo a derecha e izquierda. Pero Dios le dijo a Josué: no voltees ni a derecha ni a izquierda, porque yo estoy contigo y la tierra que está delante de ti, tú la conquistarás y tú la repartirás a mi pueblo. ¿Alguien aquí cree que conquistará lo que Dios puso delante suyo? Entonces, la gracia dice que Dios puso a tu disposición la riqueza de la palabra. Diga conmigo, la palabra tiene abundancia de riquezas. ¿Ya la descubriste? Hay gente que todavía dice, lea la Biblia. No, Jesús dijo, escudriñad las escrituras. No es leerla. Es como el que busca oro. Él no dice, vea las montañas, él escarba las montañas. Él se mete a lo profundo. La Biblia no es para leerla superficialmente. Ya leí el Salmo 23, ahora me puedo dormir. No, hay que dormir es con el 91. La palabra de Dios no es para abrirla en un atril en el Salmo 23 para espantar demonios. El demonio no le huye a la Biblia. El demonio le huye a un cristiano que tiene la palabra en su corazón, que practica la palabra y vive la palabra. Porque escrito está, dijo Jesús, y Satanás tuvo que huir de él. Así que diga conmigo, en este año, la gracia de Dios me hará entrar en la abundancia de la palabra. La palabra es como un mar. Nunca llegarás a la profundidad total de ella. Por lo tanto, tienes que aprender a ser un buzo espiritual y meterte a descubrir. ¿Cuántas cosas hoy salen que decían no sabíamos que existían por allá en lo profundo? Y gracias a la tecnología, gracias a las cámaras, gracias al avance de la ciencia, hoy se pueden ver esos animales extraños, extraordinarios, que jamás vimos nunca antes, ¿verdad? Pues cuando tú te metes en la palabra, esto es lo que sucede. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera te has imaginado, son las que descubres que Dios tiene preparados para ti. ¿Alguien quiere meterse en lo profundo de la palabra y descubrir lo que Dios tiene? Yo no sé si se lo quiere perder, pero hay gracia disponible. O sea que esta palabra es un acto de gracia. Coger a estos 66 hombres durante más de 1500 años y mantenerlos a todos inspirados para que todos escribieran, para que supiéramos y conociéramos el plan maravilloso de Dios para nuestras vidas, es un acto de la bondad, del amor, la misericordia y la gracia de Dios para nosotros. O sea que si tú ignoras la Biblia, ignoras tu valor. El que menosprecia la Biblia, menosprecia su vida. Bueno, está escrito en la Biblia, no dice la Biblia, pero dice la palabra. El que menosprecia la palabra, menosprecia su alma. ¿Quiere ser más exacto? El que menosprecia la disciplina, aborrece su alma. Y la disciplina es por la palabra. La palabra es lo que Dios usa para disciplinar, para formar, para enmarcar, para dirigir, para orientar a sus hijos. ¿Aló? Dios no va a usar accidentes para enseñarte nada. Dios no va a usar enfermedades para enseñarte nada. Es que uno en problemas aprende. No, usted no aprende de los problemas. Usted aprende de Dios. La Biblia dice, serán enseñados por los problemas. No, dice, serán enseñados por Dios. Dios es el que te enseña en los problemas, pero también te enseña en la abundancia. Porque uno no puede aprender solo cuando está en problemas. También tienes que aprender cuando estás en abundancia. Porque hay gente en la abundancia que no aprende nada. Cierra el corazón, cierra los ojos y luego pierde todo. Tienes que aprender en cualquier circunstancia de la vida cuando tienes atenta atención a la palabra de Dios. Diga conmigo, hay riquezas de palabra. CDA tiene que ser una iglesia de abundancia en la palabra. ¿Ya se dio cuenta que aquí nos tomamos tiempo en la palabra?
¿Eso es para molestarse o eso es para valorar? Porque no queremos cristianos flojos en la palabra. Queremos abundancia en la palabra. Amén. Ahora, un cristiano con abundante palabra de Dios le dará orden a su vida. Porque cuando en Génesis 1 estaba el Espíritu de Dios, Dios había creado de la nada lo que hoy se ve y dice, creó los cielos y la tierra. ¿Con qué lo creó? Con su poder, no con la palabra, lo creó con su poder, con su mano Dios lo creó. Pero ¿cómo lo ordenó? Con su palabra. Por eso Génesis 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces nos preguntamos, ¿por qué hay cristianos desordenados? ¿Qué les falta? La palabra. ¿Por qué hay cristianos vacíos? Porque les falta la palabra. Entonces, como estaba todo desordenado y vacío, bohu ba bohu, que significa desértico, improductivo, infértil. La tierra estaba allí, pero era infértil. No había árboles, no había animales, no había frutos, no había nada. Solo tierra, ni siquiera tenía agua la tierra. Pero cuando la tierra estaba allí, vacía, improductiva, entonces habló Dios y dijo, sea la luz. Porque la palabra de Dios es la luz que alumbra el camino del hombre. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. El que tiene la palabra sabe para dónde va. El que tiene la palabra tiene entendimiento, tiene inteligencia, tiene iluminación. Y entonces no se tropieza. ¿Por qué la gente cristianos andan desordenados? ¿Cómo usted puede tener la cama y la habitación lista si está sin luz? ¿Podría usted tender la cama si no hay luz? ¿Usted tiende la cama cuando anochece o cuando amanece? Me da una inquietud. ¿Usted tiende la cama? Le voy a repetir lo que les dije hace unos días aquí y lo que publiqué en las redes. Tiende la cama. Si quieres ver cambios en tu vida, tiende la cama. Hay gente que quiere milagros y no tiende la cama. Hay gente que quiere la abundancia de Dios y no tiende la cama. Hay gente que quiere ver la mano poderosa de Dios y no tiende la cama. Tiende la cama. Ponle orden a tu vida. ¿Eso sabe qué significa tiende la cama? Ponle orden a tu vida. Toma decisiones. Sé radical. Dios se encargará de transformar todo lo alrededor. Pero si no tiendes la cama, ¿cómo vas a ver cambios? ¿Cómo vas a ver más transformación? Pero ¿qué nos permite darle orden a nuestra vida? ¿Qué nos permite tender las cosas? La luz. O sea que cuando hay luz, usted se levanta y tiende. Pero mientras está de noche, todo está desordenado, todo está extendido. En la oscuridad, en las tinieblas, en la penumbra, no se puede ordenar. Es más, usted no sabe dónde ubicar las cosas, no ve. Pero cuando hay luz, usted puede ubicar cada cosa en su lugar. Cuando amanece es que usted se da cuenta que los zapatos, las medias quedaron encima de la lámpara. Cuando hay luz, cuando la luz de la palabra alumbre tu corazón, te darás cuenta de lo que está desordenado y lo que está mal en tu vida. Así que no se trata de venir a la iglesia para que un pastor le diga haga o no haga. Esto puede o no puede. La palabra, yo predico la palabra y la palabra lo alumbra a usted y usted se dará cuenta qué es lo que debe corregir en su vida. Porque la palabra es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir al hombre para toda justicia, a fin de que el hombre esté preparado para toda buena obra. ¿Alguien aquí quiere hacer las cosas bien, vivir bien? Ok. Ahora vamos al punto número 2, porque el que está lleno de la palabra no se tome a juego que la palabra sea una cosa de venir a oír los domingos. Tú tienes que estar lleno de la palabra. No puede ser iba a ser 2 horas, 1 hora de predicación de la palabra y 5 horas de Elif, porque dura 1 hora esa novela. ¿Cómo sé? Porque me la he visto, hermano. Me la he visto, no. Si usted a mediodía escucha unos violines, es Elif.
Una hora después todavía, y uno entra como en angustia. Y luego la gente dice, yo no sé por qué siento temor. Apague esa bendita novela. La niña que nunca aparece, aparece y se pierde otra vez. Luego dice, yo no sé por qué lloro tanto por mis hijos. Deje de ver el IF. Pero ahora salieron un poco más de novelas árabes, ¿verdad? Turcas. Oigan, ¿quién se iba a imaginar uno aquí viendo novelas turcas? Dígale que está a su lado. No se haga el turco ahora usted aquí. Llénese de la palabra de Dios. Meditarás en ella de día. La palabra le dará orden a tu vida. Le dará orden a tu matrimonio. El que es enseñado en la palabra, la Biblia dice, verá el buen orden y tendrá raíces. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, cuyas aguas nunca faltan. Su hoja estará verde y todo lo que hace prosperará. Volviendo a Génesis, ya me iba a ir de aquí, pero déjeme un detalle aquí. Porque cuando la palabra habló, cuando la palabra constituyó, enmarcó, completó a fondo y empezó a trabajar en la tierra que ya estaba creada, la Biblia dice entonces, produzca, porque solo lo que tiene orden produce. Hay gente que tiene una vida financiera desordenada y quiere producir. Hay gente que tiene una vida emocional desordenada y quiere producir. Hay gente que tiene una vida familiar desordenada y quiere producir. Hay gente que por trabajo dejan a su mujer un mes, vuelven 2 días y se van otro mes. Eso es desorden. La Biblia dice que no debes estar lejos de tu esposa, porque serás tentado por el diablo. Entonces la gente vive fuera del orden de Dios y luego dice, Señor, ¿por qué me dejaste caer? Dios te dio una palabra para que no cayeras, pero tú ignoraste la palabra. Pero el que está en la palabra tendrá orden, y el que tiene orden se vuelve productivo. Si quiere ver una persona capaz, tiene orden en su vida y tienen el orden de los diseños y de los principios de la palabra. Pero ¿qué tienes en la palabra? Tienes ciencia, diga ciencia. Ok, entonces ciencia, en el mundo tú pagas por ciencia. En el mundo te esfuerzas por ciencia y por conocimiento. Los jóvenes se esfuerzan por obtener el conocimiento y la ciencia de este mundo. Pero déjame decirte, no existiría la ciencia sin la palabra de Dios. La ciencia viene por la palabra. No existiría el biólogo si Dios no hubiera creado los seres. No existiría el astrónomo si Dios no hubiera creado los astros y las estrellas. Por lo tanto, ¿qué es más importante? ¿El conocimiento de lo creado o el conocimiento del creador? ¿El conocimiento de los libros, de los hombres que estudian las cosas creadas, o el conocimiento de la palabra que nos enseña los diseños y los propósitos por los cuales Dios creó todas las cosas? Entonces hay gente que se afana por la ciencia y el conocimiento de las cosas naturales, pero no por el conocimiento de las cosas espirituales. Este año Dios te dice, tengo gracia, porque ¿de qué me serviría darte bendición si tú eres bruto? Y entonces gracia es que no solamente Dios te da bendición, sino que Dios te da inteligencia. Alguien levante la mano y diga, yo soy inteligente por pura gracia. Oye, qué humildad que lo dijo. Colosenses capítulo 1 versículo 9. Yo sí lo dije de corazón, porque yo soy inteligente por pura gracia. Sé llevar mis finanzas, sé llevar mi matrimonio, sé criar a mis hijos, sé administrar los recursos de la iglesia y este trabajo apostólico y misionero que Dios nos ha entregado. Sé administrar mis amigos, mis relaciones. Dios me hizo inteligente a través de su palabra. Hay gente que tienen plata porque sacaron un título, pero les sale mal el matrimonio. Tienen conflictos en el trabajo, viven con luchas emocionales, viven con tristezas, con depresiones, no tienen inteligencia o no viven de acuerdo a esa inteligencia. Déjame decirte, la gracia de Dios te dice, hay riquezas de sabiduría y de inteligencia espiritual. Los estudiosos dicen que hay inteligencia que tiene que
ver con el razonamiento, con la información, con los contenidos, con el conocimiento. Pero que también hay una inteligencia emocional, que se pagan sumas enormes para recibir cursos de inteligencia emocional. Porque ¿de qué sirve ser inteligente racionalmente si no soy inteligente para el manejo de mis emociones y de mis relaciones? También el mundo habla de una inteligencia que tiene que ver con el uso del cuerpo, es la que los deportistas aprovechan. Entonces Messi es inteligente en cuanto al manejo de su cuerpo. No recuerdo exactamente, ahora se me va el nombre de esa inteligencia. ¿Alguien la sabe? ¿Cómo? ¿Espacial? ¿Kinestésica? ¿O espacial? Que tiene que ver con los asuntos abstractos del espacio, de la dimensión, ¿cierto? Porque sin esa inteligencia, por eso es que tiene el carro rayado como lo tiene. Es el manejo del espacio, ¿verdad? Para ser un buen futbolista tienes que entender que la pegas aquí y a dónde llega. Lo mismo que necesitas para el volante, para saber cuánto aceleras y cuánto necesitas para frenar. Y si no tienes inteligencia, termina en el carro del otro. O sea que hay diferentes áreas de la inteligencia. Pero ¿sabe cuál es la que está por encima de todos? Es la inteligencia espiritual. Y Pablo dice aquí, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, el evangelio, que lo recibieron allá en Colosas, no cesamos de orar. ¿Cómo vive el cristiano victorioso? Orando de continuo y de pedir. Porque hay gente que pide ¿qué? Que me vaya bien en el trabajo, que me salga bien la entrevista. ¿Qué es lo que la gente pide? Señor, cambia a mi esposo. Señor, quítale la rebeldía a mis hijos. Usted se la metió y quiere que Dios se la quite. Pero ¿qué es lo que debemos pedir? Lo que le enseña a tratar bien a su esposo. Lo que le enseña a tratar y hablarle bien y formar bien a sus hijos. Lo que le enseña cómo pararse bien en una entrevista de trabajo y cuando se lo den, cómo sostener el trabajo y cómo ser productivo y cómo dar buenos resultados en su trabajo. Entonces, ¿para qué le quiere pedir a Dios cosas que usted no las sabe cuidar y no las sabe administrar? Entonces Pablo dijo que debíamos pedir que seamos ¿qué? ¿Cómo es la cosa? Dígale que está a su lado. La gracia te permite estar lleno. ¿Por qué anda vacío? Si usted tuviera una tarjeta donde dice tiene un pago para que vaya a la estación Texaco, Petrobras o la que quiera, y ponga gasolina en su vehículo y tanquee siempre, ¿usted andaría con el tanque vacío? ¿Cómo andaría usted? Pues déjame decirte que tienes una tarjeta a tu nombre que dice, por gracia en la cruz del Calvario fue pagado para que siempre tú puedas tener la inteligencia y la sabiduría de Dios. ¿Por qué anda con el tanque vacío? ¿Qué hago ahora? Ay, ¿quién podrá ayudarme? Vaya, si usted estuviera lleno del conocimiento, sabría cuál es la voluntad de Dios. Entonces, cuando no estamos llenos y andamos con el tanque vacío, esto es lo que nos ocurre. Señor, si esta mujer no es tu voluntad, échala de mi camino. La pregunta es, ¿Dios debería echarla o usted debería saber que no es la voluntad de Dios? ¿En qué deberíamos ser llenos? De la ciencia, de la voluntad de Dios. Debería usted decir, Señor, por favor, que este negocio salga bien. O usted debería saber que Dios quiere que esté en ese negocio y usted se para y dice, gracias Señor, porque en este negocio que tú me estás entregando voy a ver tu mano y tu victoria. Eso es otra historia. O sea que la gente vive orando dudas, vive orando incertidumbres, cuando debería estar orando con certeza, comprobando Romanos 12:2, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El que está lleno del conocimiento de la voluntad de Dios vivirá en sabiduría
y vivirá en la inteligencia espiritual. Aleluya. Alguien dé gloria a Dios porque tiene la sabiduría y la inteligencia espiritual. Ahora, ¿de qué le serviría el conocimiento que yo le doy y le imparto a través de la palabra si usted no tiene sabiduría? Sabiduría es una habilidad de su espíritu, no es de su mente. La sabiduría es una habilidad del corazón. La sabiduría me dice: no se siga metiendo con Henry. Mire esos brazos, mire esos puños de ese man. Déjelo quieto. Decían mis abuelos: ¿para qué quiere meterse en camisa de 11 varas? Yo no sé cómo podía ser una camisa con 11 varas. Tiene que tener algún trasfondo, en algún sentido de la historia, ¿no? Pero mis otros abuelos decían: no ande buscando lo que no se le ha perdido. Pero como usted sabe, escúcheme, usted sabe que no está buscando lo perdido, usted está buscando lo recuperado por Cristo Jesús. Entonces usted conoce la voluntad de Dios y sabe las bendiciones que Dios tiene preparados. Conocimiento de su voluntad. Con toda, ponlo la versión NTV, porque la palabra inteligencia espiritual tiene que ver con la comprensión. La sabiduría es la capacidad de asimilar y aplicar el conocimiento. La sabiduría es la habilidad que tiene su corazón para asimilar, para recibir, para tomar el conocimiento y saber cómo aplicarlo. Porque si usted se sabe los versículos de la Biblia, pero no sabe cuándo usarlos y cómo usarlos, no sirve para nada. Y hay gente que repite Juan 3:16, pero no sabe vivir en Juan 3:16. Hay gente que sabe Filipenses 4:13. Ayer en el taller, casi todos los grupos, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo saben la razón, pero cuando llega el problema, cuando llega la circunstancia, el versículo no funciona. Entonces, ¿qué es sabiduría? Es la gracia de Dios para que tú aprendas a resolver todas las circunstancias de la vida. Sabiduría. Pero la sabiduría Dios te la ha concedido. Alguien dé gloria a Dios por eso. Alguien diga: gracias, Señor, porque me diste sabiduría. Ahora, puedes desarrollar esa sabiduría en la vida práctica, ¿verdad? A medida que vas conociendo la voluntad y la vas haciendo. Pero dice también allí: y comprensión espiritual. ¿Qué es lo que necesitamos? Comprender. Entonces, lo que sale mal es lo que no hemos comprendido. Entonces, no es solo saber, es también comprenderlo. ¿Ha visto usted alguna vez, fue a un taller mecánico, a un taller de electricidad automotriz, y vio allá el mecánico con la porra allá, metiendo una tuerca, dándole allá y haciéndola entrar? ¿Sí? Bueno, si no tiene carro, pues no lo ha visto nunca. O moto. Pero todos los que vamos a llevar nuestros vehículos, o cuando mire, se dañó el empaque de la ducha. Entonces, como yo creo que Dios me hizo inteligente, yo dije: yo la arreglo. Pero cuando fui a arreglarla, me di cuenta que se necesitaba herramienta que yo no tenía. Comprendí. Cuando uno comprende, uno dice: deje ahí, llame a alguien. Por eso le digo: yo soy inteligente. Pero ¿sabe cuál fue mi problema? Que el que traje le dio a las malas y yo le dije: no me puedes partir las tabletas. Y cuando por allá escucho, y cuando ya tenía el pedazo en el suelo, dijo: ay, es que hay una herramienta que no tengo acá. Yo le dije: recoja lo que tiene y por favor váyase. No, pero señor, caballero, le agradezco que se retire. Porque hay gente que cree que la vida funciona a golpes. Y ese es el problema del cuchuflí. Que la gente dice: con este cuchuflí yo lo meto aquí y eso aquí lo arreglamos. Y la gente vive metiendo tuercas
que no corresponden. Vive tomando decisiones en momentos, con personas incorrectas, en lugares incorrectos. Y quiere hacer que las cosas funcionen a la brava. La vida no funciona a la fuerza ni a los golpes. Hay gente que dice es que uno a los golpes aprende. Pues usted es bruto. Le falta comprensión. Porque la vida no funciona a los golpes. La vida funciona con la palabra, con la inteligencia, la sabiduría y la comprensión que Dios le da. ¿Con cuántas mujeres tiene que golpearse usted para entender cuál es la mujer que necesita? Ninguna. Necesita la palabra de Dios, necesita la inteligencia espiritual para encontrar de una vez la que tiene que ser. ¿Con cuántos hombres tiene que tener malas experiencias para comprender cuál es la voluntad de Dios? Con ninguno. Entonces la gente luego dice, ay, pero ve cómo es bueno Dios, porque mire, todo lo malo que pasé, pero aprendí. Y Dios está allá al otro lado y dice, desde aquí ya te estaba hablando. Pero como no prestas atención a la palabra, no desarrollas conocimiento e inteligencia. Entonces lo haces a la brava y después que te cansas y estás llena de heridas y de dolores, paras y dices, Señor, hazlo tú. Pero cuando ya Dios lo va a actuar y va a hacerlo, entonces ya viene el proceso de, Señor, ahora sí, dime tú. Pero el Señor dice, ahora te tengo que sanar, te tengo que restaurar y limpiar primero. Y luego la gente anda en angustia, pero Señor, pero ya se me fue el tiempo. Pues una persona comprendida sabe hacer las cosas en el tiempo correcto. Porque la gente por hacer las cosas mal se le va el tiempo. Y luego empiezan con afanes, me caso ya. Ahora aguante, amigo. Ahora espere, porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Aprenda. Y necesitamos aprender de Dios y aprender de la palabra. Hay recursos de sabiduría y de conocimiento para ti este año. Mire, voy a terminar con el versículo 10. Entonces, diga conmigo entonces. ¿Cuál es el resultado de una persona que tiene la palabra en abundancia y el conocimiento de la voluntad de Dios en abundancia? La forma en que vivan. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que identifica a un cristiano? Jesús dijo los frutos. No es los versículos que repite. No es la iglesia la que va. Él dijo es la forma en la que viven. Dígale que está a su lado. La inteligencia y la comprensión determina la forma en la que vives. Entonces la forma en la que vivan siempre, ¿cuánto? Siempre. Diga conmigo, con toda inteligencia, siempre haré las cosas bien. Pero si tengo medio conocimiento de Dios y espero que siempre me salga bien, no funciona, ¿verdad? Usted no puede decir, yo sé hacer medio edificios, venga, le construyo. Yo soy medio médico, venga, lo reviso. No, usted tiene que saber completamente. Y cuando usted sabe completamente, siempre, 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 en todo lo que hace, en todo lo que habla, en todo lo que vive, en la casa, en el negocio, en cómo se viste, en cómo se alimenta, en todo lo que hace, siempre honrará y agradará al Señor. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Alguien aquí quiere agradar al Señor? Hay gente que dice, pastor, yo me esfuerzo, yo quiero agradar al Señor, pero siempre fallo, siempre me quedo. Si usted no le da atención a la palabra y no se llena del conocimiento que es gracia disponible para usted, siempre meterá la pata. ¿Por qué todo me sale mal? Porque no tienes todo conocimiento. Pero el que tiene toda inteligencia siempre, aleluya. Alguien aquí puede pensar en este año 2020 y decir, voy a vivir siempre en crecimiento, en abundancia, voy a hacer las cosas correctas porque voy a entender la voluntad de Dios. Y sus vidas, entonces una persona que le pone orden en la palabra, en el conocimiento, que tiene inteligencia, entonces en ese orden se vuelve ¿qué? Productivo. ¿Alguien aquí quiere ser productivo? Diga que está a su lado, tu vida y mi vida producirán. ¿Cuántas clases de frutos? ¿Alguien aquí quiere frutos en la familia? Esa es una clase de frutos. ¿Aló? Si usted dice,
Con ayuno mi esposo cambia. ¿Funciona? Ah, no. Dando un pacto, Dios cambia a mi mujer. Espéreme, amigo. Usted tiene que entender las clases. Para recoger dinero, ¿qué siembra? Dinero. Y para recoger una buena esposa, siembre un buen esposo. Son clases distintas. Y la gente todo lo quiere resolver con un ayuno o con un pacto. Usted no puede recoger una vida familiar bendecida solo porque dio una ofrenda. Porque usted no puede comprar la inteligencia, ni la sabiduría, ni la bendición de Dios. Pero si usted tiene conocimiento, sabiduría, inteligencia, entonces sí puede tener. ¿Cuántas? Toda clase de buenos frutos. Verás frutos en el hogar. Este año, por la gracia de Dios que te da sabiduría e inteligencia, verás frutos en el negocio. Negocio que pongo, negocio que se me daña. Necesitas sabiduría de Dios. Y cuando tengas esa inteligencia, cualquier negocio que pongas te va a funcionar bien, porque caminas en la sabiduría, en la prudencia, en la comprensión de Dios. Y todo lo que hagas prosperará. Toda clase de buenos. Y mientras tanto irán poniéndose de pie para terminar el culto. ¿Irán qué? Creciendo. Aleluya. Entonces la propuesta de este año para nuestra cumbre es: crece y multiplícate. Si creces, puedes llegar a la abundancia, puedes multiplicar, puedes llegar a las riquezas de Dios. Creciendo. ¿Ok? No esperes abundancia sin crecimiento. Entonces, si creces en el conocimiento, creces en la palabra, creces en la inteligencia, vuélvete a Corintios 1:5. Irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Cómo es la cosa? No es menos y menos, porque hay cristianos que parece que van menos y menos. Yo no sé qué espíritu tiene, pero la excelencia determina una actitud y un pensamiento que dice más y más con Dios, no al contrario. Porque hay gente que va menos y menos con Dios, menos y menos en la oración, menos y menos en la Biblia, menos y menos en la iglesia, menos y menos en el servicio, menos y menos en todo. No, la riqueza no llega yendo hacia atrás. La riqueza llega añadiendo la palabra, el conocimiento, la sabiduría de Dios. ¿Alguien aquí quiere ir más y más este año con Dios? Porque Dios dijo: haré algo nuevo. Israel se abrazará a su Dios. Más y más cerca. Las claves de este año para más gracia es más cercanía con Dios. Para más gracia, más humildad. Para clamar a Dios y pedir a Dios respuestas. Para más gracia, más gozo, más gratitud y más alabanza.